estudiante de la Universidad de Santo Tomás. Soy estudiante de seminario de grado 2. Pertenezco al grupo 9A y voy a hablarles sobre la elaboración de un proyecto de tesis. Entonces, la importancia de un proyecto de tesis. Todo proceso de investigación requiere tener una planificación cuidadosa que oriente al investigador desde la identificación de un problema hasta la obtención de los resultados verificables. En este sentido, la elaboración de un proyecto de tesis constituye como primer paso formal dentro de la actividad científica porque permite transformar una idea general en un plan organizado, sistemático y metodológicamente sólido, ¿sí? Entonces, un proyecto de tesis es, por tanto, una estructura base que da sentido y dirección a una investigación. No se trata únicamente de un documento de trámite académico, sino de una hoja de ruta donde se integran la formulación de problemas, definiciones de objetivos, las selecciones de métodos y la proyección de unos resultados esperados. En este proceso también intervienen aspectos teóricos, metodológicos y prácticos que buscan garantizar la coherencia interna en el trabajo. Un proyecto de tesis bien constituido asegura que todas las etapas posteriores, desde la recolección de datos hasta la redacción final de la tesis, mantengan una secuencia lógica. De esta manera, el investigador puede desarrollar un buen trabajo buscando una mayor precisión, una claridad y un sentido en el propósito. El propósito de esta exposición es explicar a detalle cómo se elabora un proyecto de tesis, partiendo de los conceptos fundamentales, las fases de desarrollo, los diferentes elementos que se deben contener, las recomendaciones metodológicas que aseguren una calidad científica. También pues abordaremos etapas posteriores, es decir, la ejecución de la tesis y el análisis de datos con el fin de comprender el proceso investigativo de manera integral. Tenemos la naturaleza del proceso investigativo, que la investigación es un proceso sistemático de búsqueda del conocimiento, la cual parte de la observación de un fenómeno, planteando un problema, formulando una hipótesis y estableciendo un método y buscando y comprobar o refutar dicha hipótesis mediante un análisis de datos, ¿sí? Entonces, este método, por su parte, pues es el conjunto de pasos o procedimientos que permiten alcanzar un objetivo de conocimiento. No es una receta fija, sino que es una guía flexible, ya que se adapta a la naturaleza del problema. Encontramos diferentes métodos, los cuales son el método científico, que el método científico es un proceso ordenado, sistemático y lógico que permite obtener conocimientos verificables sobre la realidad. Y tiene unos pasos, los cuales son la observación del fenómeno, la formulación del problema, el planteamiento de la hipótesis y la formulación del conocimiento. Las características de este método científico es que es racional, ya que se fundamenta en el razonamiento lógico, es empírico, ya que requiere una observación y una experiencia, es verificable porque pues, sus resultados deben reproducirse, sistemático, ya que sigue un orden de pasos que no pueden alterarse arbitrariamente y es autocorrectivo porque permite modificar la hipótesis o las teorías mediante nuevas evidencias. Tiene unas fases principales que son la observación, la formulación de hipótesis, experimentación o recolección de datos, el análisis de resultados, las conclusiones y la comunicación de los resultados. La observación, que es la identificación de un fenómeno o problema, la formulación de la hipótesis, que es la propuesta de una posible explicación, la experimentación o recolección de datos, que es la comprobación de la hipótesis mediante métodos científicos, el análisis de resultados que permite la interpretación de los resultados obtenidos, la conclusión que una aceptación o rechazo de la hipótesis inicial y la comunicación de los resultados, que es una divulgación del conocimiento generado. Entonces aquí, como mencionado anteriormente, hay unos tipos de métodos
es el método inductivo, que parte de observaciones o hechos particulares para llegar a las conclusiones generales, el cual se basa en en la repetición de experiencias o fenómenos que permiten establecer leyes o principios. También encontramos el método deductivo, que parte de los principios generales ya conocidos para aplicarlos en casos particulares, y lo cual permite predecir estos resultados si las premisas iniciales son verdaderas. El método hipotético, que combina los dos métodos anteriores y es el más utilizado en la investigación moderna, y parte de una observación general que genera una hipótesis la cual se contrasta mediante la deducción y la experimentación. Añadiendo, encontramos otros métodos complementarios, que es el método analítico, que descompone el fenómeno en sus partes para estudiarlo detalladamente; el método sintético, el cual integra los elementos estudiados para comprender el conjunto; el comparativo, que es buscar establecer las semejanzas y diferencias entre fenómenos. El proyecto de tesis como plan de trabajo. Entonces, el proyecto de tesis pues es un documento donde se define qué se va a investigar, por qué es relevante hacerlo, cuáles son los objetivos, qué fundamentos teóricos lo sustentan y cómo se llevará a cabo en la investigación. Entonces, eh, este método, pues, por su parte, es el conjunto de pasos o procedimientos que permiten alcanzar un objetivo de conocimiento. Entonces, no es solo una receta fija, sino que también es como una guía flexible que se adapta a la naturaleza del problema, ¿sí? Entonces, en el contexto de un proyecto de tesis, este método representa la estrategia global que garantiza que los resultados no sean producto del azar, sino que sea un proceso organizado y racional. Entonces, también incluye una estructura básica, la cual es el título del proyecto, el planteamiento, formulación de problemas, los objetivos generales y específicos, la hipótesis, el marco teórico y los antecedentes, la metodología, el cronograma y los recursos y presupuestos, los resultados esperados y la bibliografía. Entonces, encontramos el estado del arte, que el estado del arte es uno de los pilares del proyecto de tesis más importantes, que pues este componente tiene como finalidad presentar y analizar conocimiento existente sobre el tema de investigación. En otras palabras, pues este es un estudio crítico y sistemático de los antecedentes bibliográficos y empíricos relacionados con el problema que se va a abordar. Entonces, este estado del arte permite identificar qué es lo que se ha investigado, cómo se ha hecho, cuáles son las teorías predominantes, qué resultados se han obtenido y sobre todo cuáles son los vacíos o contradicciones que se tienen en el conocimiento actual. Entonces, el desarrollo de un buen estado de arte implica tener varias etapas, que son la búsqueda bibliográfica, la cual consiste en localizar, seleccionar y organizar las diferentes fuentes relevantes, que son los libros, los artículos, las tesis previstas, las informaciones técnicas, etcétera. La lectura crítica, la cual es que el investigador no se puede, no debe limitarse como tal a resumir, sino que se debe evaluar la pertinencia y la confiabilidad y actualidad de cada fuente. La síntesis e integración, la cual es que el resultado de esta revisión debe ser un texto coherente que muestre tendencias principales, los aportes más significativos y los aspectos que aún no estén resueltos. Entonces, el estado del arte, pues, no es una simple marco de referencia, sino que también es un fundamento que justifica la necesidad de nuevo estudio, ¿sí? Si el investigador logra evidenciar un vacío en la literatura o tiene un problema sin resolver, su trabajo tendrá una base sólida y relevante. Encontramos la formulación de problema, que pues eh, es el siguiente paso, que consiste en formular el problema de investigación y el problema, pues, cuál es el núcleo del proyecto.
porque pues se define lo que se va a estudiar y orienta todas las decisiones metodológicas y posteriores. Entonces, un problema de investigación es simplemente una duda o una curiosidad. Esto es una situación real que requiere explicación o solución mediante la aplicación de un método científico. Entonces, para formular un problema de una manera correcta deben cumplirse tres condiciones, que son la delimitación, la claridad y la viabilidad. La delimitación que pues es establecer los límites temporales, espaciales y conceptuales, la claridad que es expresarlo en forma de pregunta concreta y precisa, la viabilidad que es asegurarse de que puedan investigarse con los recursos y los diferentes tiempos disponibles. Entonces, la formulación de un problema pues suele adoptar unas preguntas principales que son como cómo influye la determinación de una variable en cierto fenómeno. Entonces, a partir de esta formulación de problemas se verían los objetivos, las hipótesis y el tipo de estudio más adecuado. Entonces, es importante que el problema esté respaldado por evidencias previstas y no sea una simple especulación. Encontramos la hipótesis, que pues la hipótesis es una proposición que ofrece una posible respuesta o explicación al problema planteado y la cual su función es pues orientar que la investigación defina las variables, los indicadores y los procedimientos para comprobarla. Eh, la hipótesis se puede clasificar de varias maneras, de manera descriptiva, relacional, causal o operacional. Entonces, la manera descriptiva es cuando señala las características que se espera encontrar, las relacionales cuando se establecen vínculos entre dos o más variables, las causales, que es cuando suponen una relación de causa y efecto, y las operacionales, que es cuando se formula en términos concretos y medibles. Entonces, toda hipótesis pues debe ser clara, verificable y coherente, ¿sí? Con la teoría que se está respaldando. En muchos casos, pues, de las investigaciones exploratorias no plantean hipótesis, pues, formales, eh, pero pues sí establecen diferentes tipos de supuestos o expectativas que guían la observación. Encontramos también los objetivos, que pues los objetivos expresan las metas que se persiguen con la investigación. Se dividen en un objetivo general que representa finalidad global de estudio y varios objetivos específicos que indican los pasos o etapas necesarios para alcanzar el objetivo general. Entonces, una relación coherente entre problema, hipótesis y objetivo fundamentales es fundamental para que se garantice tener una consistencia en el proyecto. Si el problema está bien planteado, pues los objetivos deben responder directamente a él. La hipótesis debe servir como puente entre ambos. Encontramos el marco teórico, que el marco teórico es el conjunto de conceptos, teorías y antecedentes que sustentan la investigación. Entonces, su función principal es situar el problema dentro de un contexto de conocimiento más amplio y que proporcione elementos necesarios para interpretar los resultados. Entonces, un buen marco teórico debe cumplir varias funciones. Fundamental, que pues o es ofrecer las bases conceptuales y científicas del estudio, relacionar, que es vincular la investigación con otras más similares, orientar, que es indicar las variables y los indicadores que se observen, interpretar, que es permitir que los resultados obtenidos puedan ser comprendidos y explicados. Entonces, la construcción de este marco teórico requiere identificar las teorías pertinentes, cómo se llevará a cabo la investigación, cuáles serán los procedimientos, identificar las teorías pertinentes, analizar su aplicabilidad, determinar cuál de ellas ofrece un mejor enfoque para abordar el problema, además de actualizar con fuentes recientes y confiables, organizar de manera lógica de lo general a lo particular. Encontramos la metodología, que la metodología constituye la parte más técnica del proyecto que describe cómo se llevará a cabo la investigación y cuáles serán los procedimientos utilizados para alcanzar los objetivos. Entonces hay diferentes tipos de investigación: la exploratoria, descriptiva, explicativa y experimental. La exploratoria, que es cuando se aborda un tema poco estudiado; la descriptiva, que es cuando se busca caracterizar un fenómeno o situación; la explicativa, cuando se pretende identificar causas o relaciones; la experimental, que es cuando se manipulan variables para observar sus efectos. Entonces, hay diferentes diseños de investigación, que son tres: la experimental pura, que pues existe control de variables y grupos de comparación; la causa experimental, que hay manipulación de variables pero sin control total; la no experimental,
que se observa la realidad tal como ocurre sin intervenir en ella. Y ya acá luego encontramos la población y muestra, que la población y muestra pues el conjunto total de elementos o individuos a los que se refiere la investigación, mientras que la muestra es una parte representativa eh, de esta población. Entonces, la selección de la muestra puede realizarse mediante diferentes métodos, que uno es el método probabilístico, que son los aleatorios, los sistemáticos y los estratificados, o los no probabilísticos, que es por conveniencia, por cuotas o internacionales. Entonces, una de las técnicas más comunes en la población y muestra, encontramos la observación directa, que es útil para los estudios de campo, la encuesta, que es la aplicada mediante cuestionarios estructurados, la entrevista, que cuando se requiere profundizar en opiniones o experiencias de personas, los experimentos o pruebas, que es en estudios cuantitativos, la revisión documental, que es cuando se trabaja con registros o archivos. Encontramos también el análisis de datos, que pues es el proceso mediante el cual se interpretan los resultados obtenidos en la investigación y que comienza con la organización y codificación de la información. Entonces sigue con el tratamiento estadístico cualitativo y culmina con la interpretación de los hallazgos. Uno de los componentes del análisis pues son las características descriptivas, que se refieren a la descripción de los atributos observados, las variables, que son las propiedades o características que se pueden cambiar y ser medidas, los indicadores, que son las manifestaciones empíricas de las variables, los datos, que son los valores concretos obtenidos mediante la observación o medición, y los índices, que son la combinación de varios indicadores que permiten sintetizar la información. Entonces encontramos el cronograma y recursos, que pues todo proyecto debe incluir un cronograma que indique la secuencia temporal de las actividades, ya que este cronograma se elabora generalmente en forma de tabla o diagrama de Gantt, donde pues se especifiquen las tareas, las responsabilidades, las fechas, el inicio y los diferentes tipos de términos. Entonces, los recursos se clasifican en humanos, que son los investigadores, los asesores y los técnicos; los materiales, que son los equipos, instrumentos de software e instalaciones; y lo financiero, que es un presupuesto estimado, y las fuentes de financiamiento. Entonces, el cronograma y los estudios aseguran la viabilidad del proyecto, es decir, que éste pueda realizarse dentro de las condiciones disponibles. Ya tenemos los resultados esperados, que pues constituye una proyección de lo que se espera al finalizar la investigación, y que estos resultados deben ser o deben estar directamente relacionados con los objetivos y las hipótesis planteadas, ¿sí? Entonces, un buen apartado de resultados no solamente debe describir no solo los productos tangibles como los informes o modelos, sino que también los aportes teóricos, metodológicos o prácticos que se prevén lograr. Pues encontramos la tesis, ejecución, estructura y forma. Entonces, una vez aprobado el proyecto, el investigador pasa a la etapa de ejecución, que consiste en aplicar el plan trazado, recolectar los datos, analizarlos y redactar el informe final. Entonces, la tesis, pues, como es un documento estricto, escrito, debe seguir una estructura formal que garantice una coherencia y una legibilidad. Debe tener una portada y preliminar, resumen y palabras clave, una introducción, unos capítulos de desarrollo en el cual incluye lo mencionado anteriormente, que es el marco teórico, la metodología, los resultados de discusión, las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los anexos. Cada de estas partes cumple con una función específica dentro del conjunto de la ejecución y la ejecución de la tesis, ¿sí? Como conclusión, tenemos que pues elaborar un proyecto de tesis implica mucho más que cumplir con un requisito académico, ya que pues es un ejercicio intelectual que exige tener un rigor, una claridad y un compromiso con el conocimiento, y pues que si se obtiene un buen trabajo, garantizamos que la investigación tenga una coherencia. Entonces, podemos evitar improvisaciones y errores metodológicos. También tenemos que, pues, el proceso
Se inicia con la revisión exhaustiva del estado del arte, lo mencionaba anteriormente, que permite conocer el terreno y justificar el estudio, las formulaciones de un proyecto que definen con precisión el objeto de la investigación, la hipótesis y los objetivos que establecen el rumbo, la metodología que traza el camino a seguir y finalmente pues está el análisis de datos que transforma la información en conocimiento y valida o refuta las hipótesis planteadas. Entonces, en conjunto, todo esto mencionado todos estos elementos constituyen una estructura lógica donde cada parte depende de la anterior y apoya a la siguiente. Entonces, así este proyecto de tesis se convierte como una columna vertebral de trabajo científico, ya que asegura que el resultado final pues, sea una contribución válida y significativa. Además, pues la práctica de elaborar un proyecto fortalece una disciplina, un pensamiento crítico y la capacidad de planificación de un investigador. Establece unas competencias esenciales en cualquier campo a desarrollar. Ya finalizo con esto. Espero que les haya gustado mi presentación. Muchísimas gracias.